auxiliar se va a considerar que como que existe un algoritmo mágico que calcula flujo máximo y costo mínimo y te lo entrega nomás. ¿Sí? Existe y lo vamos a ocupar, obviamente. Ahora ese algoritmo tiene las restricciones de que los arcos tienen que tener capacidades mayores a 0 y menores que infinito, o sea, mayores o iguales a 0 y menores que infinito. Se tienen una sola fuente de flujo, un solo sumidero, y las capacidades están en los arcos, ¿cierto? Sí, que es lo que vimos con el profe claro. en la clase pasada. Después van a ver cómo funciona ese algoritmo, pero por mientras lo vamos a ocupar. De hecho hay varios. Entonces, la idea es que vamos a como agregar unas pequeñas modificaciones al problema de flujo máximo y lo vamos a intentar modelar de una forma que lo podamos resolver con el mismo algoritmo S normal. Entonces, tenemos una red, pero ahora los arcos pueden tener capacidad infinita. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver, vamos a suponer que no hay un ST camino que todos los arcos tengan capacidad infinita. ¿Por qué? Porque si es que hay un ST camino que todos los arcos tienen capacidad infinita, entonces el flujo máximo es infinito y no tiene sentido como intentar calcular un flujo máximo, no existe. ¿Sí? Entonces, para todos los ST caminos, al menos algún arco tiene capacidad finita. Luego, supongamos que aquí yo tengo un arco con capacidad infinita. Y aquí tengo otros arcos que salen. Y acá hay otros arcos que entran. ¿Sí? Ahora, por este arco de capacidad infinita, nunca va a entrar más que lo que entró a este nodo, ¿cierto? Sí, por conservación. Claro. Nunca pasa más que el flujo que entró al nodo. A ver. Por conservación. Y además nunca va a pasar más que lo que sale de U, también por conservación. Entonces,
Notemos que el flujo que entra B está acotado por la suma de las capacidades de estos arcos. Esto era el... Uy, se me olvidó la anotación, pero filo. Ya, el flujo que entra B es menor o igual que la suma de las capacidades de los arcos delta más B, ¿cierto? Y lo mismo el flujo que sale de U es menor o igual que la suma de las capacidades I de los I que están en delta menos du, ¿cierto? Entonces, por el arco B, U, nunca va a pasar más flujo que el mínimo de entre estas dos cosas. Duda. ¿Mm? En la sumatoria, ¿por qué sería menor o igual y no solamente una igualdad? Porque imagínate que yo tuviera, no sé, este arco con capacidad 10, este arco con capacidad 10 que entran a este nodo, ¿cierto? Pero aquí hay una capacidad 1 y acá hay una capacidad 2. Entonces, de este nodo van a, así como en la práctica, lo que va a estar fluyendo por ahí no es 10, es 2. Ah, ya, ya. ¿Sí? Gracias. Sí. Ya. Entonces, la capacidad de este arco, yo la puedo reemplazar por el mínimo entre estas dos cantidades. ¿Sí? Ahora, la idea es que como no hay ningún... La idea es hacer esto inteligentemente. No, para un, por ejemplo, para un grafo que tiene muchos arcos con, o sea, para una red que tiene muchos arcos con capacidad infinita, la idea es la misma que esto, pero partir desde algún nodo que desde algún vértice o desde algún arco que me sirva, que yo vea, oye, aquí esto está acotado por este otro lado, entonces puedo partir por acá. ¿Sí?
Y la idea es que este vértice tiene que existir porque si no, habría algún camino que tenga solo aristas con capacidad infinitas. ¿Sí? Se cacha. Ya, entonces, B. Ya, la B y bueno, la C son como la misma idea, como de tener múltiples fuentes de flujo y múltiples sumideros. ¿Alguna idea? Si ustedes tienen muchas fuentes de flujo, y aquí parte la red y qué sé yo. Crear una fuente auxiliar. Eso. Entonces acá vamos a crear una fuente auxiliar, se va a llamar S, y le ponemos arcos con, bueno, capacidad infinita o, por mientras, capacidad infinita, después ya sabemos cómo solucionar ese problema. Y eso simula que estas son fuentes de flujo porque puede salir todo lo necesario de ellas. ¿Sí? Entonces, se agrega una fuente de flujo auxiliar y arcos S,SI con capacidad infinita. La C es súper análoga. ¿Sí? Análoga. Se agrega un sumidero auxiliar. Y la D, queremos que ahora las aristas no son las que, o sea, los arcos no son los que tienen capacidad. La capacidad está en los vértices. ¿Se les ocurre cómo hacer eso? Antonia, disculpa. ¿Mm? ¿Se pueden resolver ambos problemas al mismo tiempo, el B y el C? Donde que tengas sumideros y Sí, fuente. obvio que sí. Ya. Sí, podrías tener los 4 problemas al mismo tiempo, onda como con muchos sumideros y muchas fuentes de flujo y aristas y arcos entre medio con capacidad infinita y además quieres que los vértices tengan capacidades. Todo eso puede ser. Vale. Ya. ¿Se les ocurre alguna idea para los vértices con capacidad? Se las puedo spoilear también. Separarlos quizá en cada vértice, en 2 vértices sin capacidad y una arista con capacidad equivalente al vértice. Súper. Entonces, si yo tengo que mis vértices tienen capacidad, la idea es separar cada vértice
Entonces, si yo tenía el vértice con capacidad CB, por ejemplo, y acá entra un arco, y acá entra otro arco. Arcos no tienen capacidad en este problema, pero también podría agregarse. Yo voy a reemplazar el vértice B por dos vértices y arcos entre medio con capacidades, ¿cierto? Entonces, vamos a tener U. Después, vamos a tener B1 y B2 y W, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar un arco hacia acá con capacidad CB y un arco hacia el otro lado, también con capacidad CB. ¿Por qué? Porque en otro problema yo podría tener que hay arcos que entran también, entonces tal vez el flujo sería para el otro lado. ¿Sí? ¿Se cacha? Yo no cacho, ¿por qué necesitas el arco que vaya de vuelta? Ah, Más que nada por la direccionalidad que tienen los arcos que claro, entran y salen de es B. que en este dibujo no lo necesitas, en verdad, no lo vas a ocupar. Pero, por ejemplo, piensa, si esto fuera CB, yo tengo este arco, Ah, que tengo tuviera este ahí arco, arco entrante y saliendo. claro, tengo arcos entrantes y salientes para todos lados, Ya. ¿cachai? Entonces, en este caso, yo podría necesitar devolverme. Súper. Con ese ejemplo ya quedó infinitamente más claro. Claro. Otra forma de hacerlo es, que de hecho creo que es más correcta, es tomar U, acá está B1, acá está B2, si lo quieres hacer con solo un arco. Acá tienes CB, tienes W, entonces de B2 sale a W y de B1 también sale a W. Aunque no, porque eso no te... No, te podéis saltar la... Te podéis saltar la capacidad, así que no. No. Esto está mal. Ya, era eso, no lo otro. Pero eso, po. ¿P2 o alguna otra duda con esta pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Ya. P2. Tenemos una lista de grados de entrada y de salida de los vértices B1, B. Y queremos ver si se puede construir un grafo dirigido que tenga exactamente esos vértices con exactamente esos grados. La idea es que, no sé, a mí me dijeron, buena, yo quiero que el B1 tenga grado de entrada de 1 y grado de salida de 1 menos,
¿sí? Y eso para todos los vértices. Entonces queremos ver si podemos construir ese grafo, si existe ese grafo. Ya. Entonces, vamos a crear una red auxiliar. G', digamos. Va a tener un S, un T, y entre medio como dos, no sé, capas de vértices. Entonces acá voy a tener el vértice 1 menos, el vértice 2 menos, y el vértice n-1 menos, y el vértice n menos. Y a este otro lado voy a tener 1 más, 2 más, n-1 más, o sea, puntos suspensivos, obviamente, y n más. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la red? Ya, entonces, aquí la idea es que primero vamos a hacer arcos desde S a todos estos de la primera capa. Y estos arcos van a tener capacidad, grado de entrada de cada vértice. Entonces este es D1 menos, D2 menos, o sea, D3 menos, D4 menos. O sea, capacidad, grado de salida de cada vértice. Y acá al otro lado vamos a hacer los mismos arcos, pero con la capacidad su grado más. Entonces acá tenemos D1 más, D2 más, D3 más, D4, o sea, de n-1 más, y de n más. Entonces un n. ¿Ya? Y ahora, acá entre medio, se van a agregar los arcos que van desde I menos hasta todos los J más que son distintos. O sea, yo de 1 voy a 2, pero no a 1, y voy a el resto de los vértices. ¿Sí? Y la idea es que la capacidad de los arcos verdes es 1. Más o menos intuitivamente, ¿se imaginan por qué esto podría funcionar? Onda, Porque como las capacidades son unitarias de los
arcos que están entre medio, finalmente se encuentra un flujo que se adapta finalmente a esta red, entonces voy a tener la direccionalidad del grafo. Claro. Básicamente, si yo aquí ocupo el arco, no sé, 1, 2 para el flujo, yo en el grafo que construya tendría que tener un arco entre 1 y 2. Más o menos esa es la idea. Ya. La idea es ocupar el algoritmo A. Bueno, primero se calcula suma de los DI más y suma de los DI menos. Si es que estos dos no son iguales, ya no tiene sentido, no va a haber un grafo que tenga más entradas que salidas. No sé qué hizo mi mente para transformar una sumatoria en otro delta. Ya, entonces, si son iguales, vamos a ocupar A. Y vemos cuál es el flujo máximo. ¿No? ¿Ah? ¿A qué te refieres que vamos a ocupar a la P1A? No. A es el algoritmo que existe porque el enunciado dice que existe y nos entrega el flujo máximo y el corte medio. Ya, vale. Ya. Entonces, vamos a ocupar A para ver cuánto vale el flujo máximo. Digamos que es M, el valor que nos retornó A. Entonces, si M es igual a la suma de los de I más, da lo mismo porque son iguales, retornamos verdad. Y si no, retornamos que no se puede. Y bueno, si es que estos dos no son iguales, también se retorna falso. ¿Se entiende más o menos hasta lo que estamos haciendo en este algoritmo? Sí, sí. Ya. Bueno, ahora la idea es probar que funciona. Primero, por ahora, después les voy a demostrar que es verdad. Vamos a suponer que existe un flujo máximo en el que por cada arco pasa una de estas dos, su capacidad entera o cero. Nada, no se ocupa.
Entonces, teniendo este flujo máximo, en G', se construye el grafo buscado, G igual B, que es el conjunto de los vértices que queremos, coma E, con E igual el conjunto de los I, J, tal que en este flujo se ocupa el arco I menos J más. O sea, tal que, no sé, en este flujo máximo F, el arco I menos, J más, ocupa su capacidad entera 1. ¿Sí? Ya, entonces, si construimos el grafo de esta forma, sea un vértice B en B. Su grado de salida debe ser de menos. Si es menor, no hay forma de que el flujo F tenga capacidad total suma de los de I. Y si es mayor, quiere decir que de B menos sale un flujo mayor a delta menos. Y esto es una contradicción con que la cuestión se conserva, ¿sí? Porque si se fijan acá, volviendo al dibujo, si de, por ejemplo, este vértice saliera algo más que, si el vértice n en el grafo construido tiene grado mayor a delta sub n menos, entonces va a salir de acá, van a salir más aristas o arcos ocupados que lo que entró. Y eso no se puede porque el flujo se conserva.
Entonces, para ver que el grado de entrada es delta más, es exactamente lo mismo. Análogo. Ahora, les tiré un super golazo. No sé si en verdad es tan golazo, pero que igual es como que uno se lo imagina. Que hay un flujo F que ocupa las aristas de entremedio completas o cero. O sea, los arcos. Ya, esto lo vamos a ver por inducción. El caso base es teniendo n igual 2. Si se fijan, acá yo voy a tener S T, y estas son las capacidades, o sea, los grados de cada cosa. Tengo uno y tengo uno. ¿Ya? Como a cada o sea, como a cada y menos llega solo un arco, y la capacidad son enteras, pueden ser 1 o 0, ¿cierto? Si es 1, este arco se ocupa. O sea, el arco entrante en I más. Y si es 0, bueno, obviamente el arco no se ocupa porque está entrando 0 al vértice, entonces no puede salir nada. ¿Se cacha? Sí, sí, se cachante. Entonces, hipótesis inductiva para J menor o igual a N. Se tiene que este flujo que ocupa
que ocupa o 1 o 0 de la cosa. Y ahora lo vemos para n más 1. Notamos que hasta n yo ya tenía este flujo perfecto, ¿cierto? Maravilloso, lindo, bonito. Entonces acá, este es n. Ya, cuando agrego, que la acabo de dibujar arcos acá, pero ya, imaginen que están. Cuando agrego el n más 1, supongamos que una arista que sale de n más 1 menos no se ocupa entera. O sea, se ocupa como el 0.5 de la arista. Esto es arco. ¿Sí? Pero, como esta capacidad es un número entero, digamos que es la arista que va a I más. N más 1 menos, coma, I más. Como esto es entero, tiene que haber dos casos. No se está ocupando el resto, así como queda un poquito que sobra. Y esto contradice el flujo sumaba lo que queríamos que sumara. O ese otro pedacito se va por otro arco. A otro vértice. Pero sabemos que, que el flujo que sale de ese vértice es entero. La capacidad que sale de, por ejemplo, I, es entero, de hecho es natural.
y lo que está entrando es un poquito menos. Esperen un segundo. ¿No? Ya, cuéntame. Ya. Podría entrar 1, el flujo completo, ¿sí? Y esto es una contradicción con la maximalidad de F. ¿Se cacha? Perdón por la interrupción. Con esto de los deliveries. ¿Cabres? ¿Siguen ahí? Bueno. ¿Les parece tomarnos un break hasta las 3:35 antes de seguir con la P3? Sí, rico, cafecito. Ya, bueno, el cafecito, importante. Voy a seguir compartiendo por si alguien quiere volver a hacer dibujitos y obras de arte. Y voy a parar de grabar, eso sí. Entonces, voy a volver a grabar. Y seguimos con la P3. Ya, esta, si no la alcanzo a terminar, igual está como más o menos guiado qué tienen que seguir haciendo. Así que... Entonces, tenemos B, que es una lista de como proyectos que se pueden hacer. Cada proyecto tiene como un beneficio, que puede ser positivo o negativo o cero. Y además se tienen restricciones tipo, para realizar BI se debe realizar B sub J. Y lo que queremos hacer es encontrar un A que maximice la suma de beneficio total. Entonces, vamos a seguir los pasos. Primero, se construye un digrafo con el conjunto de vértices. Entonces, tenemos, no sé, P1, P2, P3, P4, P5, P sub n. Luego, por cada restricción, B sub I, para realizar B sub I se debe realizar B sub J, vamos a agregar un arco. Entonces, por ejemplo, si para realizar B sub 1 se debe haber realizado B sub 2, se agrega este arco. Si para realizar B sub 2 se debe haber realizado B sub 5, se agrega este arco. Para realizar B sub 4 se debe haber realizado B sub 2, y no sé, eso. Y eso es la B también. Entonces, C.
demuestre que encontrar el apellido es equivalente a encontrar un subconjunto de los vértices tal que el beneficio de A es el máximo y no hay aristas entrantes en A. Ya. Bueno, evidentemente el A pedido, como es el máximo, queremos que el B sub A sea máximo, ¿cierto? Entonces lo que hay que ver, básicamente, es que D más A igual vacío es equivalente a que A se puede realizar. ¿Sí? Entonces, primero, si delta más de A es igual vacío, no hay aristas entrantes. O sea, no hay arcos que entran en A. Entonces, no hay B que no esté en A, tal que B sub J es requisito de BI que sí está en A. Entonces, A se puede realizar. Y para el otro lado, es básicamente escribir las mismas frases, pero al revés. Si A se puede realizar, entonces no hay ninguno de estos, entonces no hay arcos que entran en A desde afuera, entonces el delta más de A es vacío. ¿Sí? Y obviamente si maximizas uno, maximizas el otro, porque lo que quieres es maximizar la suma del beneficio y el beneficio de A es la suma de los beneficios de cada uno de los vértices. Entonces es directo que maximizar B sub A, o sea, B de A, es equivalente a maximizar la suma de los B sub I y en A. Luego, D. Vamos a construir una red G' que tiene los mismos vértices que antes y S y T. Entonces, voy a tener S, voy a tener T por acá y algunos vértices, no sé, B1, B2, B3, BI, BJ, BN. Algunos vértices. Y queremos agregar los mismos arcos que yo tenía antes. Entonces, no sé, esto es un arco, esto es un arco, esto es un arco y esto es un arco.
Sí, no hay ciclos. Eso es importante, porque si hay ciclos creo que no hay solución. ¿Sí? Entonces agregamos los arcos de G y arcos de S a B, si es que tenían beneficio mayor a 0, y de B a T, si es que tenían beneficio menor que 0. Como por simplicidad del dibujo, voy a asumir que todos estos tenían beneficio positivo y todos estos tenían un beneficio negativo. Entonces, beneficio positivo. Vamos a agregar esto acá, y esto acá. Y beneficio negativo. Acá, acá y acá. ¿Sí? Ahora le queremos poner capacidades adecuadas a estos arcos. Sabemos que se les ocurre qué capacidades poner. En alguna parte tienen que estar los beneficios de cada cosa, ¿cierto? Como si no, no tiene mucho sentido. Ya, en honor al tiempo. Ya, en los arcos de los beneficios positivos vamos a agregar la capacidad del beneficio. Por ejemplo, acá va a ir B sub I, B sub 1. Acá va a ir B sub 2. Acá va a ir B sub 3. Y por el otro lado, entre los arcos de los beneficios negativos, van a ir el valor absoluto de su beneficio, porque, bueno, necesitamos capacidades positivas para que esto funcione. Entonces, B sub n, B sub j y B sub i. Y si por casualidad por aquí dando vueltas tenían una cosa con beneficio cero, pues queda flotando, no tiene aristas para ninguno de los dos lados, pero no es muy importante a menos que sea requisito de otra cosa, sino como que no tiene sentido hacerlo. Entonces, hay que escoger capacidades adecuadas acá entre medio. Acá entre medio les vamos a poner capacidad infinito a cada arco. ¿Tania? ¿Ah? ¿Sería equivalente si a cada arco le ponemos la diferencia de las capacidades de entrada y salida, como lo hicimos en la P1? Sí, claro. Acá yo estoy diciendo que es capacidad infinita como para hacerlo más fácil. Pero sí, pues la idea es que acá, por ejemplo, yo le podría poner a este la misma capacidad de 2, ¿no? O la misma capacidad de subir. Ya. De hecho, si es que, por ejemplo, lo quieren programar o algo así, lo tienen que hacer con capacidades que son números, no con infinitos. Pero para entender el problema, igual es más fácil verlo con infinitos. Así como para la demostración y eso. Vale.
Entonces, G, porque la E era como poner capacidades. Queremos ver que resolver el problema ese que nos habían pedido es equivalente a encontrar un corte mínimo. O que, al menos, si yo encuentro un corte mínimo, eso es una solución del problema. Entonces, queremos ver que si yo encuentro un S mincat, implica que A igual S menos S, porque, bueno, el S no es uno de las tareas asociadas al problema, no salió de que lo inventamos, es óptimo y factible. Como ya vimos en la A, B, en alguna otra parte de la pregunta, si es que A no tiene ninguna cosa que entre y, o sea, no tiene los arcos entrantes en A, son vacíos. Y además, el B sub D de A es el máximo, entonces es óptimo y factible, entonces podemos ocupar eso también. Pregunta, ¿qué es un mincat? Un mincat es un corte mínimo. No sé si lo han visto muy bien. Tal vez no. Por eso te lo preguntaba. Ya, un mincat es un conjunto de los vértices, por ejemplo, que puede minimizar. Por ejemplo, si yo tengo un ST mincat, en verdad, que incluye a S y no a T, voy a agarrar otro color. Por ejemplo, esto puede ser un corte. La idea es que ustedes vean cuál es un corte es un conjunto que incluye a S y no a T, y que cada cosa dentro, o sea, eso, incluye a S y no a T. Y minimizarlo quiere decir minimizar las capacidades de los arcos que salen de ese conjunto. Por ejemplo, aquí esto no es ni cagando mínimo porque todos los arcos que salen son de capacidad infinita. ¿Sí? Sí, te sigo. Dale. Eso es un mincat, como un conjunto que minimiza la capacidad de los arcos que salen del conjunto y que incluye a S y no a T. Es como un problema bien asociado a los flujos máximos. De hecho, van a ver en algún momento que el flujo máximo es como análogo, o sea, encontrar al flujo máximo es análogo a encontrar la capacidad mínima de un mincat. Ya sí, ahora hago memoria del viernes. Vale. Entonces voy a borrar esta cosita porque de hecho ese es como el peor mincat. Es el peor corte. Ya, entonces, primero veamos que A es factible. Sabemos, primero, que solo el nodo S es un corte. Y tiene capacidad
suma de los b sub i, tales que b sub i es mayor que 0, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, esto es menor a infinito, porque todos estos son menores a infinito. Entonces esto ya nos da una especie de cota superior para el valor del min-cut. Luego, supongamos que A no es factible. Entonces, existe, no sé, un arco, existe una tarea B cuyo requisito W no está en S. Esto quiere decir que de S sale un arco de capacidad infinita. Entonces, contradicción con que S sea min-cut. ¿Por qué es contradicción con que S sea min-cut? Porque su capacidad sería infinita y ya sabemos que existe un corte cuya capacidad es finita. Entonces esto no va a ser el mínimo. Y lo que falta es ver que, bueno, A efectivamente es óptimo. Esta es un poquito más enredada. Uy, ya son las 4. Si quieren se pueden ir, pero voy a seguir con esto. Yo. Ya, entonces, notemos que maximizar suma de los b sub i, tal que i en S, y en A en verdad. Es equivalente a minimizar la suma de los b sub i, tales que i no pertenece a A, ¿cierto? Como maximizar lo de adentro es lo mismo que minimizar lo de afuera, que es lo mismo que la suma de i en todos los b de b sub i menos la suma de los i en A b sub i, ¿cierto? Y esto es lo mismo que i en b sub i, menos suma i en A, tal que bi es mayor a 0, mayor o igual en verdad, b sub i, menos o la suma de i en A, b sub i menor a 0, b sub i.
¿cierto? Pero estos B sub I de este lado son negativos. Entonces yo puedo simplemente acá poner un más y tomar valor absoluto. Luego, por otro lado, para cualquier corte, ST corte, cuya capacidad no sea infinito, porque filo los ST cortes cuya capacidad es infinito, que nos importan los factibles acá. Su capacidad va a ser los que salen, ¿cierto? Entonces, en particular, si es que, por ejemplo, este vértice es parte del corte, su capacidad no va a incluir su beneficio, ¿cierto? Si es que este vértice sí es parte del corte, la capacidad sí va a incluir este beneficio. Entonces, la capacidad de un corte la podemos escribir como la suma de todos los B sub I y en B menos los que sí agregué al corte que tenían capacidad positiva y en A con capacidad positiva B sub I